Muy buenas noches, bienvenidos a una sesión más de Bien Envejecer en Cuarentena. Seguimos aquí en la cuarentena, así que vamos a continuar aprendiendo sobre más temas de vejez, envejecimiento, personas mayores y en el caso del día de hoy sobre el trato ético de las personas mayores en las instituciones. El día 15 fue el Día Internacional de Toma de Conciencia en contra del abuso y maltrato en la vejez y me propuse que durante toda esta semana íbamos a hablar sobre temas específicamente de maltratos. Y el día de hoy toca maltrato en las instituciones de atención, en hospitales, en residencias, en asilos, en clubes, en centros, en todos los lugares a donde van las personas mayores y en donde se les dé una atención. Pueden existir formas de maltrato, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Sintonicen, comenten, formen parte de Bien Envejecer. Si tienen alguna experiencia en la cual ustedes como personas mayores hayan sido víctimas de maltrato o si tienes a un familiar mayor que lo haya sido, escríbenlo en los comentarios. Tengo muchas ganas de conocer esas experiencias tuyas. Y para iniciar esta charla quiero presentar a una muy querida amiga mía y a una excelente médica gerontóloga. Ella es la doctora Carla de la Paz. Carla, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Antes que nada, colega, amigo, gracias por esta oportunidad. La verdad que tratamos de hacer mucha difusión para que mucha gente se acerque a Bien Envejecer, se una y se sume a este proyecto tan importante. Y pues buenas noches a todos. Eres internacional, amigo, eres nacional. Entonces es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Carla, muchas gracias. Cuéntanos, para las personas que todavía no te conocen, háblanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Carla de la Paz? Pues mira, te cuento un poquito. De formación soy médica. Me he dedicado a la gerontología médica, la gerontología social. Actualmente trabajo mucho en la parte de la gestión educativa. La educación es un tema que amo, que realmente me ha dado mucha satisfacción personal. Y bueno, pues colaboramos con la parte de educación continua de la Sociedad Mexicana de Gerontogeriatría y también soy coordinadora académica del Instituto de Capacitación Gerontogeriátrica. Entonces, bueno, pues ahí nos hemos perfilado y también en la parte de lo que es jeragogía, mucho trabajo que también hacemos en la parte educativa con el adulto mayor. Carla, me interesa mucho que tú estés en el tema del día de hoy porque tu profesión, ser médica, te hace estar mucho en contacto a ti y a todos tus colegas, ¿no? Les hace estar mucho en contacto con personas mayores. Sin embargo, no todas las personas que atienden a población mayor están sensibilizadas y capacitadas en atender personas mayores y por lo tanto eso puede generar pues maltrato, malos tratos, abusos, vulneraciones de los derechos de las personas mayores. ¿Esta percepción que tengo es correcta o tú crees que no tanto? Realmente yo te puedo decir que sí es un factor relacionado con el capital humano gerontológico, que por supuesto puede ser un factor contribuyente para ese maltrato institucional que tú hiciste referencia al principio. O sea, sí hay que tener muy claro que este concepto del maltrato institucional, si bien a bien toma en cuenta todos los diferentes tipos de maltrato que estuvimos o que estuvieron manejando tus participantes, tus ponentes a lo largo también de estas charlas, pero como tú bien dices, un aspecto importante que desde mi punto de vista como gestora educativa tiene que ver mucho con esa parte del personal y la profesionalización de ese capital humano gerontológico, que Cuando si bien hablamos, pues me gustaría aterrizar. ajá, cuando hablamos de maltrato, tú estás mencionando algo que es importante, ¿no? Cuando hablamos de maltrato hacia la persona mayor, a veces nos imaginamos que lo estás insultando, que lo estás golpeando, pero dentro de las instituciones, esto no necesariamente tiene que ser la regla ni lo más frecuente, ¿no? Sí pueden haber otras formas de maltrato, como por ejemplo, ¿cuáles serían? Mira, vamos a ver que hay diferentes autores que hablan que el maltrato puede ser visto desde diferentes concepciones dentro de la parte institucional.
Un autor que, por ejemplo, a mí me gusta, que habla de las instituciones de cuidados de larga estadía, es Kaiser, que a grandes rasgos él menciona uno de ellos, la infantilización. Por ejemplo, el tratar al anciano o a la persona mayor, para no ser, para lo mejor tomar a mal el concepto, que muchos toman el concepto de anciano como de manera despectiva, cuando en realidad no es así, a la persona mayor se le trata como una persona, un niño irresponsable. Y esto yo lo trabajo mucho con mis cuidadores, por ejemplo, formales, en donde les digo, a ver, aquí no van a tratar al adulto mayor como niñito, y sobre todo quítense el diminutivo, que no te puedo, o sea, realmente sí te puedo decir que a mí me ha costado mucho trabajo, ¿sí? Porque yo soy también un poquito más de amorosa y bueno, trátalo con cariño, trátalo con cuidado, pero no, o sea, realmente el que muchas veces me he topado con mis cuidadoras en el ámbito profesional, ya trabajando en los modelos de atención, y le dicen, madrecita, y yo así de no, regrésense a la escuela, otra vez, vamos a tomar el curso completo. Nada de madrecita, nada de mijita, papacito, por Dios, no, nada de ese tipo de actitudes o comportamientos que entran dentro del maltrato institucional a la infantilización, por ejemplo. Otro sería la despersonalización, el no dotar los servicios que obviamente oferta el modelo de atención gerontológica de acuerdo a las necesidades de la persona, de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Tú sabes perfectamente que hoy en día se está manejando mucho el concepto que es el modelo de atención centrado en la persona, a sus necesidades, a sus características. Obviamente estamos dejando un poquito de largo el modelo tradicionalista que pues se basaba en las necesidades de la institución, no en las características de la persona. Ahora, ¿cuánto, por ejemplo, hemos llegado a tener o a caer en la deshumanización? El hecho, por ejemplo, de ignorar a la persona mayor, despojarlo de su intimidad. Yo creo que a ti te ha tocado también esta parte de las experiencias, amigo, cuando se le niega al adulto mayor su privacidad, su pudor. Esto lo vemos mucho en el ámbito hospitalario también, cuando el adulto mayor, por ejemplo, bueno, pues le dicen quítese la ropa y póngase la bata, ¿no? Y pero pues, y quítese los calzones, literal, ¿sí o no? Así no estoy poniendo otras palabras, ¿no? Pero bueno, y en este caso, por supuesto, el negar también esa privacidad, me tocó un caso, me gustaría ejemplificártelo también, en relación a un adulto mayor que se encontraba en el hospital y yo siendo en ese entonces interna, imagínate ya la cantidad de años que han transcurrido hasta este momento, era interna de medicina, y me dice el señor, me dice el adulto mayor, oiga, es que señorita, ya llevo varios días sin evacuar. Oiga, pero pues, ¿por qué no puede evacuar? Pues es que me da pena. O sea, tengo dos personas al lado y imagínese, pues, ¿cómo que aquí me voy a quitar la bata y voy a evacuar y luego me traen pues, un disque, una vacinica, ¿cómo voy a hacer ahí? Y el chiste es de que me dice, pues es que hasta van a saber, huele mal y hasta van a saber qué comí el día de hoy las personas que están al lado de mí. Entonces, obviamente eso le generaba mucha frustración, mucho desánimo, el hecho de estar en un hospital privado de su familia, en un entorno totalmente extraño y aparte privado de sus necesidades fisiológicas, pues por supuesto que era algo sumamente serio para la persona. Por Es, otro lado, bueno, no sé si quieras comentar algo, amigo. me, Eh, me- me suena a humillación, ¿no? Es algo humillante, es la forma en cómo se trata muchas veces a los mayores. sí, realmente es, como tú bien dices, es despojarlo incluso de su identidad, ¿no? Muchas veces, como tú bien comentabas al principio de la presentación, el hecho de estar en un hospital, muchas veces te vuelves como la persona de la cama tal o del número tal. Ujú. Realmente, como te decía, dejas de ser la persona, ¿no? Y de ahí, pues obviamente vienen otros tipos de maltrato que también ocurren desde la visión de este autor que te comento,
que habla de la victimización, la intimidación, los insultos, el chantaje. Oye, pues si de repente le voy a, va a ver, señor Juan, le voy a poner la sonda porque pues usted no me está ayudando a avisarme de que tiene que ir al baño, ¿sí? Y pues ahí le ponen la sonda o en este caso los protectores, cuando muchas veces la persona puede ser totalmente continente, puede ir al baño, pero muchas veces el contar con estas barreras arquitectónicas que también ocurren dentro del ámbito hospitalario, por supuesto, puede ser un riesgo importante, ¿sí? Entonces, tú considerarías, te lo voy a poner así, cuando tenemos personal de salud, y aquí nada más estamos hablando de personal de salud, que digamos son los que consideraríamos que son los que más tratan con personas mayores, pero pues ya sabemos que no, que hay de todo, ¿no? ¿Considerarías que el maltrato del personal de salud en general hacia las personas mayores es la norma o la excepción? O sea, el mayor se le maltrata en la institución por costumbre a todos o nada más en casos aislados. Mira, yo creo que no quiero decir que en todas las instituciones ocurra, pero sí he tenido realmente experiencias muy contradictorias que de hecho en algún momento a mí como médica me hicieron decidir, yo no quiero dedicarme al ámbito hospitalario, ¿sí? Yo no quiero dedicarme al modelo tradicionalista de los centros de salud o las clínicas. En ese entonces te das cuenta que los factores organizacionales, por supuesto, inciden, amigo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que muchas veces como médico tú puedes tener la preparación, la capacitación, la sensibilización, pero ¿qué te dice la institución? Doctora, usted tiene que cubrir al día 40 consultas. Hágale como pueda. Y tiene tiempo exacto y determinado para poder atender a sus pacientes. Pues dime quién en 5 o 10 minutos va a poder dar esa atención de calidad y calidez a los pacientes, ¿sí? Te Más cuento un siendo personas mayores, ¿no? por supuesto, o sea, tú sabes lo que implica el realizar una valoración geriátrica integral. Eso se los menciono mucho a mis estudiantes de medicina cuando yo les insisto, dense cuenta cuánto podemos tardar en aplicar las escalas de valoración a los adultos y si tienes que hacer el interrogatorio y si considerando que tu adulto mayor tiene problemas de hipoacusia, no ve bien, tiene dificultad para la marcha, tiene algún grado de deterioro cognitivo, pues por supuesto que esto son factores que hay que considerar a la hora de evaluar a tu paciente. Entonces, hay una experiencia de una tía abuela, en paz descanse, doña Paquita, ¿sí? Así le gustaba que le llamaran a mi tía abuela, en donde era muy chistosa porque ella tenía su médico de cabecera en el IMSS y me dice, ay, mi sobrinita, ella sí me decía en diminutivo, ay, ¿cómo me hizo enojar ese día mi médico? Porque, pues, ¿cómo es eso de que llego? A ver, doña Paquita, ¿cómo está? Yo le contesto, muy bien, doctor. Ah, pues, a ver, doña Paquita, aquí le extiendo su receta y nos vemos dentro de 6 meses. Y le dice doña Paquita, oiga, pero pues, ¿cómo es esto? O sea, ¿usted cómo puede saber que estoy bien? Y si le estoy mintiendo, y ya hasta me está dando mi receta, no me va a tomar mínimo la presión. Entonces, qué te das cuenta? O sea, muchos de los adultos mayores nos dicen eso. Yo dejé de confiar en las instituciones o en los centros de salud porque voy y literalmente es extenderme mi receta sin realmente verificar lo que yo siento, cómo me siento, a qué vengo, pues quitar, realmente a lo mejor ni solo venía a saludar al doctor, pero pues ya hasta me mandó mis medicamentos y obviamente la rotación del personal es importante, ¿no? Me decía mi tía, se frustraba cuando no estaba su médico de cabecera, o sea, se peleaba con su médico, pero pues era su médico de cabecera. ¿La cambiaban con otro? No, pues no, mejor pues me espero esos 6 meses y entonces, pues ya veo cómo me la llevo durante estos 6 meses.
Entonces, Ujú. por supuesto que el grado de satisfacción que los adultos mayores tienen o la confianza o la credibilidad hacia los sistemas de salud sí puede irse mermando por este tipo de situaciones, que es un ejemplo, ¿sí? Hay, Otra, hay, sí, sí, tú hay dime, tú dime. estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que dicen que aproximadamente el 60% de la población mayor ha sufrido en algún momento algún tipo de violencia. Esto en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí, Pero por claro. lo que me cuentas, suena a que la misma institución es un espacio que pudiera ser riesgoso y que afectaría en que los mayores sufran de maltrato institucional. Por supuesto, como te comentaba, dentro de los factores incluso organizacionales de las mismas instituciones, date cuenta incluso cuánto personal o cuánta plantilla laboral se llega a tener dentro de la institución. Es decir, vamos a comparar el radio del personal, el radio de cuidadoras o cuidadores o gericultistas o enfermeras contra la cantidad de residentes que están en la institución. Es decir, pues tenemos 100 adultos mayores y 5 enfermeras o 3 enfermeras para cada turno. O sea, dime de alguna forma si esto no puede contribuir a la sobrecarga y al desgaste físico y emocional de la persona que en ese momento tiene que desempeñar una tarea, ¿sí? Por Correcto. supuesto, muchos de los cuidadores con los que platicamos y que han estado inmersos en diferentes instituciones me dicen, oiga, es que yo me siento frustrada. No es mi intención, a lo mejor en algún momento, enojarme y sentirme mal cuando le hablo mal a ese adulto mayor, pero siento que ya no puedo, ¿sí? Me siento cansada, siento que incluso no tengo el suficiente recurso material para poder atender a esa persona. Muchas veces también las instituciones viven limitadas en cuanto a recursos materiales y económicos. ¿Y qué pasa? Pues la cuidadora tiene que utilizar el mismo par de guantes para 5 adultos mayores, imagínate, ¿sí? O de repente, pues tiene que ver cómo le hace para poder atender a diferentes adultos mayores. Y ahora tomemos en cuenta las características de ese adulto mayor. Tiene deterioro cognitivo, tiene inmovilidad, tiene alteraciones del comportamiento, de la conducta. Ujú. Entonces, se van sumando estos factores y obviamente hay una falta, yo creo que te lo puedo decir en particular, de ese reconocimiento también hacia las tareas que desempeña el personal. Y no solo me refiero a la parte operativa, sino de todo ese engranaje que conforma a la institución per se. O sea, desde el administrador, desde el personal de intendencia, el de vigilancia, y pues obviamente todo esto recae o repercute en la presentación de ese maltrato institucional, ¿sí? ¿Qué sucede ahora? Esto es una realidad, por supuesto, pero ¿qué sucede ahora con la capacitación del personal? Tenemos personal capacitado y sensibilizado, muy importante, en atención a personas mayores. Hay, pero falta. Yo creo que falta mucho, mucho por trabajar en este sentido. Bien te lo comentaba también el licenciado Alemanué en su plática. Nosotros apostamos por la profesionalización constante de ese capital humano gerontológico. Volvemos a insistir, o sea, somos un equipo de atención interdisciplinario y transdisciplinario incluso. Sí, te puedo compartir la experiencia de que sí cambiamos formas de pensar. Acuérdate que tú lo sabes perfectamente, la educación tiene un fin, un propósito, que es cambiar comportamientos, formas de pensar, por supuesto, conductas. Entonces, sí, por supuesto, de inicio te puedo decir que es romper con muchos estereotipos, como también lo comentaba la maestra Marcela Casillas en su momento. Obviamente hay viejismo, hay gerontofobia, hay jerascofobia. Te puedo decir que hay muchos cuidadores que me dicen, bueno, híjole, al principio, ¿cómo te cuesta trabajo quitar estas cuestiones? Y conforme van transcurriendo el curso y la capacitación y a lo largo del tiempo, te das cuenta que
les cambiaste el chip, ¿sí? Y obviamente hay gente que por supuesto, yo te puedo decir, ha habido gente que se acerca a nuestros cursos y me dice, oiga, pues yo soy enfermera, trabajo con adultos mayores, pero me doy cuenta que no me gusta trabajar con adultos mayores. ¿Qué hago? Lo estoy haciendo, pero no me gusta. Y entonces, obviamente, es decir, bueno, date cuenta, adquiere estos conocimientos, adquiere estas habilidades. Y algo muy importante que te voy a decir, el enfoque que nosotros tenemos de la capacitación o de la profesionalización es enfocado en competencias. Y una parte muy importante de las competencias es la parte actitudinal y de los valores, ¿sí? Todo profesional dedicado al ámbito del envejecimiento y la vejez debe de tener actitudes y valores que por supuesto perpetúen los buenos tratos hacia el adulto mayor, ¿sí? Es decir, ¿cuánto pareciera que la empatía o la dignidad habría que trabajarla? La responsabilidad o el compromiso. Muchos de mis alumnos pobrecitos, ¿no? A las 9:21, ya les cerré la puerta. Es que no, llegaste tarde. Puntualidad en tu trabajo, en tus estudios, como profesionista es necesario, ¿sí? Entonces, yo creo que sí hace falta capacitación todavía, y esto es algo constante, tú lo sabes, que los temas relacionados con el envejecimiento y la vejez cambian, son continuos, son constantes, nada es estático, o sea, lo que ahorita podemos decir, amigo, pues realmente ya mañana puede ser que no sea la realidad, disculpen. No, pero es que te das cuenta que esto es a lo largo de la vida, o sea, finalmente hemos hablado incluso, la doctora Rosy Parga hablaba del envejecimiento digno, del envejecimiento activo, pues incluso uno de los pilares del envejecimiento activo es el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, dime quién deja de estudiar, quién deja de aprender y quién tiene que adaptarse a esas necesidades de este mundo tan cambiante. Esa experiencia tuya sobre tu alumna que no quiere trabajar con personas mayores, aunque pudiera sonarnos fuerte a nosotros, porque pues estamos en el campo del trabajo con personas mayores, si tú te sales de este nicho de gerontología, allá afuera, esa es la realidad de muchos profesionistas, ¿no? Yo Claro. me atrevería a pensar que incluso la mayoría de las personas no quiere trabajar con adultos mayores. Y te voy a decir, por ejemplo, de mi generación de psicología, salimos, ¿qué te gusta? Como 50, y somos dos personas trabajando en temas de vejez. Claro. Y con formación específica en gerontología soy nada más yo, y yo era el único raro que decía, yo sí quiero trabajar con mayores y quiero estar con mayores todo el tiempo. Y eso que yo no caigo dentro de este estereotipo, va a sonar muy feo, pero no caigo dentro de este estereotipo de gente que tiene que cambiar pañales, porque es lo que relacionamos a veces incluso con eso, ¿no? Relacionamos nada más al mayor o sea, en la atención, relacionamos al mayor con el pañal, con el cómodo, con darles de comer, con que ya tienen pérdida de capacidades cognitivas, etcétera, etcétera. O sea, la infantilización total, porque incluso las personas allá afuera está muy feo. Uy, creo que suena tu teléfono, ya. Dentro de este mismo, las personas que trabajan en neonatología no dicen, ay, no, qué horror, yo no quiero cambiar pañales, porque se concentran en otras cosas del trabajo y a esos sí les tienen que cambiar el pañal todos los días, ¿no? Y a todos, y a Sí. la mayoría de los mayores no les tienes que realizar esos procedimientos, pero está el estereotipo y el estereotipo daña mucho. Incluso Liliana nos pregunta aquí, ¿crees que los vicios institucionales se pueden erradicar? Yo creo que todo puede ser perfectible, ¿sí? Todo puede mejorarse en la medida que, por supuesto, te des cuenta. Retomo un comentario que tuviste en tu programa el día lunes, lo estaba viendo, en donde una de las participantes decía, pues es que hay que visibilizar el maltrato, sí, o sea, existen las instituciones, sí, pero yo creo que algo importante es no ver, o sea, no estigmatizar a la institución, no decir, ay, qué miedo caer en tal institución.
No, Ujú. táchala, ¿no? Como te muchas veces te das cuenta, ¿no? De que, bueno, ya cerraron tal institución, ¿por qué? Pues quién sabe. ¿O a poco ahí había una institución para adultos mayores? Pues sí, pero Ujú. ni un letrerito había, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, en base a detectar cuáles son esas necesidades que tiene tu institución, por supuesto que es susceptible de tener mejoras. Yo creo que lo importante es tener esas mejoras a lo largo del tiempo, o sea, que no se quede en una evaluación inicial, sino que puede irse modificando a lo largo del tiempo. Por supuesto, yo creo que sí es importante que incluso desde mi punto de vista, los directivos de las instituciones sí tengan una capacitación, una sensibilización, un conocimiento a qué rubro o a qué sector de la población le van a entrar. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, es muy fácil decir, eh, pues tengo el dinero, tengo la casa, pongo una residencia de adultos mayores, un centro de día, un centro gerontológico. Espérame tantito. ¿Y sabes todo lo que implica en ámbitos de gestión, todos los lineamientos, todos los reglamentos, toda la situación tan solo ambiental y arquitectónica que debe de contar tu institución en materia de protección civil? Tú lo sabes, estamos expuestos a los siniestros, a las emergencias, a los sismos, etc. Entonces, obviamente todo esto se debe de contemplar. Entonces, por favor, hay que ponernos a trabajar en las diferentes áreas, pero yo creo que sí podemos modificar muchas de estas conductas, de estas deficiencias, de estas carencias, y más bien volverlas positivas, ¿sí? Entonces, yo sí le apostaría, pero no es un trabajo ahí de un día para otro, no, o sea, es un trabajo constante que muchos de los directores nos dicen, híjole, no pensaba que realmente esto iba a ser difícil, ¿eh? O sea, el no dormir, el prácticamente quedarme en la institución las 24 horas del día, el muchas veces estar al día del recurso económico, si hoy tuve el suficiente ingreso de usuarios o residentes, si voy a tener esta como dificultad, como tú comentabas al principio, de la falta de personal, hoy, bueno, ¿qué van a comer mis residentes? O sea, son muchas variables que hay que tomar en cuenta. Quiero leerte algunos mensajes y saludos ahí para que saludes a la audiencia. Delia, Claro que sí. doctora Carla, qué gusto, buenas noches. Cayuya, un saludo muy fuerte. Angélica, saludos. Saludos, Mayra, Claudia, excelente doctora, un gusto verlo. María Nieves, buenas noches. Rosita, saludos. Pilar, gracias por sus aportaciones. Amalia, excelente tema. Francisco nos dice, el sistema de salud subestima la gerontogeriatría cuando estas especialidades son las que ven a los adultos mayores en forma estrictamente integral. Totalmente de acuerdo. Liliana te manda muchos Sí. saludos, está participando mucho. Muchas gracias, Liliana. Delia nos dice, a mí sí me gusta trabajar cuidando a adultos mayores. Sin embargo, cuando hay maltrato por parte de la familia, me da impotencia y sobre todo ellos no quieren denunciar. Correcto, esto lo vimos Sí, con sí, por anterioridad y es una supuesto. realidad. No, a María Nieves dice, no les gusta porque no conocen su mundo, se refiere a los profesionistas que no quieren trabajar con personas mayores, porque cuando se conoce se disfruta el mundo del adulto mayor. Amalia, doctora, como usted lo ha dicho, la capacitación es importante. Gina, ¿ha tenido que sancionar, despedir o denunciar a alguna persona por maltratar a alguna persona mayor? Esto es una pregunta interesante. Y, Eh, Cuéntame. sí, 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 es seria esa pregunta, vaya, es complicada, sí, sí, sí. Ujú. Por supuesto que yo creo que, te pongo un ejemplo, tan solo la parte de las sujeciones farmacológicas, ahorita, sí es Gina, Gina, bueno, más, Gina Romero, no, Sí, Gina, Gina un Bardelli. saludote, bueno, en este caso, en la parte de las sujeciones, te voy a poner el ejemplo de las sujeciones tanto farmacológicas como físicas. Hace unos años tuvimos la oportunidad de invitar a la Confederación Española de Organizaciones para Mayores. Yo creo que has tenido a lo mejor la oportunidad de también ver en el Face un movimiento que está a favor del programa Desatar al Anciano en las residencias o modelos de España.
Básicamente es un proyecto que surgió en España, en Madrid, con Burgueño, que también le mando un saludo, en donde pues hacen esta campaña de sensibilización para no sujetar a los pacientes de manera física o a los residentes, pero incluso se empiezan a tocar los temas que tienen que ver con las sujeciones farmacológicas, es decir, el sedar o el instaurar un fármaco, por ejemplo, un sedán, aquello que induzca cierta sedación en el paciente, cierta somnolencia. Un clásico ejemplo, pues, le das su clonazepam al paciente, o ya el clásico de azepanazo, que así luego se dice en el argot médico. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo les insisto en esta parte a los cuidadores de tener todo perfectamente estipulado dentro de una bitácora o de su hoja de enfermería. Ha habido situaciones lamentables en donde, híjole, hay personal que de repente en la noche se le ocurre administrarle este tipo de fármacos a los adultos. Quién sabe quién fue, pero lo administraron. ¿Cuál es la consecuencia? Al día siguiente la persona mayor está toda adormilada, a lo mejor intenta levantarse de su cama y la consecuencia, una caída, fractura y obviamente eso a qué conlleva. Desde la parte médica, pues es un riesgo importante, o sea, una fractura de cadera en un adulto mayor hay que tratarla de manera inmediata. Obviamente el hecho de los miedos que se pueden tener dentro de las instituciones por parte de los directores de ya se nos cayó, ¿y ahora qué hacemos? ¿Decimos o no a la familia? No, mejor no lo decimos. ¿Y qué pasa? Pues obviamente, si no hay esa comunicación entre todo el personal, que por supuesto se puede prestar muchas veces a chismes. No, pues se le cayó a fulanita, no, se le cayó al compañero tal. Bueno, el chiste que se le cayeron a todos, pero a ninguno a la mera hora. Entonces, eso puede tener implicaciones legales y jurídicas para la institución, obviamente. Ojalá estuviera el licenciado Emanuel por aquí, pero pues no anda por aquí el día de hoy. Pero por supuesto, pues incluso puede venir el cierre de la institución, ¿no? Y en este caso, si yo, imagínate, yo soy el responsable sanitario de la institución, pues ¿a quién van a demandar? Lo hizo otra persona, pero ¿a quién terminan también demandando? ¿Sí? Entre que investigan y no, pues por supuesto que esto es algo grave. Entonces, sí hay que tener mucho, mucho cuidado con estos aspectos que también se prestan dentro de las instituciones. Y pasa mucho que también llega a haber familiares, ya te traje el pastelito y el adulto mayor es diabético. Bueno, sí, pero pues avísenos, ¿no? Ya te traje la coquita, avísenos. Pero en este caso, pues obviamente eso también, imagínate, tú llevas tu control, tu plan alimenticio, lo instauró tu nutrióloga, estás trabajando con el manejo de la glucosa en el adulto, la hipertensión, etc., ¿no? Y de repente ya en un fin de semana, pues ya se desató todo, ¿no? Ya se le subió la glucosa, exactamente, hay un descontrol importante. Entonces sí coincido que incluso hay que también trabajar con la familia, ¿sí? No me dejarán mentir. Gina, por ahí te mando un saludote hasta Mérida. Sí o no, en tu institución, pues hay que trabajar mucho con la familia. O sea, la familia tiene que ser tu amigo, ¿sí? Hay que tener esa comunicación, por supuesto, hay que ver el grado de satisfacción que también tiene la familia. Tu servicio también va orientado hacia la familia, a cubrir sus necesidades y sus expectativas. Entonces, yo creo que pues hay que, como bien comentaban aquí nuestros invitados el día de hoy, pues por supuesto, ¿cuántos de los adultos que hemos tenido que sufren una caída dentro de la institución, muchos de ellos llegan a tener un desenlace que termina en la mortalidad, ¿sí? En la Ahora, muerte de la persona. yo tengo una pregunta para ti. ¿Hasta qué? Porque algo que hemos manejado como una constante dentro de todo esto es la línea entre la autonomía y el maltrato, ¿no? Yo te preguntaría, cada vez que ocurre una caída en una institución, ya sea en un hospital, en una clínica, en una residencia o asilo, todo esto
inmediatamente e incuestionablemente va a ser culpa de la institución? Mira, yo creo que son muchos factores. Si bien tampoco se trata de culpar o encontrar al eslabón más débil de la cadena para achacarle la responsabilidad de los hechos. Lo que sí es que, como te comentaba, desde mi punto de vista, debe de haber indicadores que te estén monitoreando todo el tiempo. O sea, tú como institución también debes implementar protocolos. O sea, protocolos que digan, quiero prevenir, quiero detectar caídas dentro de mi institución. Si ocurre una caída, ¿qué hacer? Pero que todo tu personal, desde la parte directiva, la parte administrativa, la parte operativa, sepan qué se tiene que hacer en el momento de una caída, ¿sí? Que todos estén funcionando en sintonía. Entonces, una parte yo creo que importante y los invito, compártanme sus experiencias, qué protocolos, qué lineamientos, qué estrategias están implementando en sus instituciones. Por ejemplo, yo te decía, para el manejo de los síndromes geriátricos, si a lo mejor yo, por ejemplo, tengo que instaurar una sujeción física o una sujeción farmacológica, que todo quede evidenciado, que todo quede de alguna manera visible, o sea, que no me estoy ocultando que indiqué tal fármaco al adulto, pero bajo qué circunstancias, por qué motivos. Y yo los invito a mucha de la gente que trabaja en el ámbito gerontológico dentro de las instituciones, hagan sesiones interdisciplinarias. O sea, por lo menos 1, 2 veces a la semana, reúnan al personal, reúnan al equipo, hablen, ¿no? Vean cuáles son esas necesidades que va teniendo la institución, el personal a lo largo del tiempo, sus pacientes. O sea, que lo que puede necesitar hoy el adulto mayor, pues mañana es distinto. Entonces hay que también estarnos adaptando a esas circunstancias, ¿sí? Pero yo creo que esto es una responsabilidad continua, una responsabilidad, es un trabajo cotidiano, ¿sí? Entonces no lo dejemos al aire y a veces nos enfocamos mucho, desde mi punto de vista, yo siento, en los aspectos cuantitativos, en las cifras. Pues se cayó tal porcentaje de adultos mayores o tal porcentaje de adultos mayores tiene úlceras o no tiene úlceras. Yo creo que la parte cualitativa hay que trabajarla en relación al grado de satisfacción, como yo te decía, de la familia, del mismo cuidador. A ver, reúnate con tu cuidador, con tu enfermera, con tu médico. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo les fue durante el día? Qué problemas tuvieron, ¿no? Cómo se sienten. Y ahorita lo estamos teniendo con la parte de la pandemia ante el COVID. O sea, muchas situaciones que por supuesto también están causando estragos en el personal médico o en el personal o en el capital humano gerontológico. Entonces, pues yo creo que hay que tocar varios aspectos biopsicosociales, no solo de la persona mayor, de tus colaboradores y en general, pues todo ese trabajo de la institución. Yo creo que, bueno, algo que también es muy frecuente escuchar en las personas en general es como parte de estas historias de terror de la gerontología, la idea de que las residencias o los asilos son lugares a los cuales entras, tienen a todos los mayores, a cada uno amarrado en una silla, o somnolientos, o sin ninguna clase de actividad, con el pañal oliendo ya muy mal. Y estamos diciendo, ¿no? Obviamente esto es una mentira. No ocurre así, y si ocurre de esta forma, pues obviamente estamos incurriendo en una institución que está generando muchísimo maltrato. Pero por otra parte, una realidad es que la mayoría de los espacios de las residencias gerontogeriátricas no cuentan ni con el suficiente personal ni con personal capacitado específicamente para trabajar con personas mayores. Y todo esto Ujú. son factores que pueden ocasionar maltrato hacia las personas mayores, ¿no? Sí, por supuesto, comentaban allí un comentario de Benilda, saludos. Sí, o sea, por supuesto la parte motivacional influye. Eh, Me decían algunos cuidadores, te voy a decir algo.
aquí, entre nos, ¿no? Entre todos. Me decían, bueno, a lo mejor yo en mi residencia, pues no me pagan muy bien, a lo mejor es un salario relativamente bajo, pero yo siento que puedo aprender mucho con el adulto mayor, me gusta trabajar con el adulto mayor. Y quién quite, en algún momento yo pueda aspirar a un mejor trabajo, pero la posibilidad de aprendizaje, esa no te la da nadie, ¿sí? Entonces, por supuesto que yo no, la idea, algo muy importante, por favor, no, tampoco no estereotipemos a las instituciones, no digamos, ay, todas son el clásico modelo de asilo, ¿no? En donde literal nada más vas y depositas al adulto. Si come, como tú bien dices, si hace o no actividades ocupacionales, recreativas, pues realmente eso no es importante, ¿no? Pareciera que eso no existe o para muchos. Pero no quiere decir que en todas las instituciones pase. Realmente estamos viendo que hay un surgimiento de modelos de atención gerontológica inigualable. O sea, lo estamos viendo desde hace, ¿qué te gusta? 10 años para acá, que también nosotros incursionamos en el mundo de los cuidados de larga estadía, de los modelos de atención gerontológica, y hay gente que se está preocupando, se está profesionalizando. Hay instituciones o modelos privados que te dicen, híjole, yo contraté al maestro Eduardo Frank de Argentina para diseñar mi institución y mi residencia. Ah, pues oye, qué padre, qué felicidad. O al maestro Benjamín Ortiz de Monterrey para que pues diseñe los espacios o el centro de rehabilitación para el adulto mayor. Yo creo que hay gente ya muy comprometida, hay gente que está teniendo un objetivo muy claro dentro de sus modelos de atención gerontológica, que yo los felicito porque no es una tarea fácil. Sí, son muchos, como te decía, muchas variables a considerar, pero es gente muy profesional, muy profesionista. Y por supuesto que aquellos modelos, yo creo que es nuestra parte empezar a acercarnos a ellos y decirles, mira, creo que tu modelo no debe de ir por ahí. Creo que si tienes adultos mayores, tienes que tomar en cuenta estos aspectos y yo creo que puedes mejorar. Yo creo que puedes ser una institución modelo dentro de tu nicho o dentro del servicio que tú pretendas ofrecer. Entonces yo los invito, pues, a que la gente, sí, busque alguna forma de ir a congresos, ir a seminarios, ir a eventos, hacer una maestría en administración de instituciones gerontológicas, un máster, tú no me dejarás mentir. Entonces, pero sí, o sea, también aquellos que por ignorancia abren estos centros, por supuesto, pues sí hay que tener mucho cuidado porque pueden propiciar desenlaces muy importantes en la persona mayor y pues yo creo que lo que menos quisiéramos es eso, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar Claro. mucho. Yo Ahora, coincido en que hay que trabajar. ahora, saliendo un poco, ya hablamos sobre los hospitales, centros de salud, ya hablamos también sobre las instituciones como las residencias y los asilos, pero no son los únicos espacios a los cuales los mayores acuden y que están diseñados para personas mayores. ¿Y qué sucede cuando nos enfrentamos a otros espacios que, pues sí, son muy frecuentados por personas mayores, pero que tampoco están a veces capacitadas para darles una atención correcta? Por ejemplo, lugares de recreación o clubes de Mm, convivencia para personas mayores. También enfrentamos maltrato ahí, ¿no? claro, por supuesto. Tan solo la accesibilidad, ¿sí? Las barreras arquitectónicas. Te voy a poner el ejemplo de un caso en una ocasión, en un evento de hace muchos años, en los servicios delegacionales médicos de Magdalena Contreras. Andábamos ahí haciendo una feria de salud con adultos mayores. Híjole, de repente nos hablan. ¡Ah! ¿Qué pasó? No, la señora se cayó en el baño. Se cayó en el baño, pero la puerta estaba construida de tal forma que tú no podías abrirla. Y la señora se quedó atascada Ujú. entre la puerta. Entonces, obviamente dices, ¿qué haces? No, pues ahí andamos hasta consiguiendo un cerrajero, alguien, estábamos pensando hasta tumbar la puerta. O sea, realmente la señora estaba sumamente asustada, lloraba, decían, sáquenme de aquí, no puedo salir.
Entonces, por supuesto que, como bien tú comentabas, muchos de estos aspectos, por supuesto que pueden ser parte de esa familiaridad o de esa amigabilidad con el adulto mayor, ¿no? Entonces, Ujú, otro caso, por ejemplo, bueno, volvemos al contexto de los centros de salud. Una señora, pues inclusive se cayó de las escaleras porque, pues, con la rapidez de que tenía que llegar a su consulta, se tropieza y se cae de las escaleras y no alcanzó ni siquiera bueno, no alcanzó los barandales y por supuesto, pues te das cuenta que las condiciones arquitectónicas en muchos de los espacios, no dejemos atrás el término, como les decía, de ciudades amigables, pues realmente no son nada amigables para el adulto mayor o en los ujú, espacios en donde no se te permite el acceso con la silla de ruedas. O sea, claro. está la puertita y tú dices, bueno, pasa el cuidador o pasa el adulto mayor o pasa la silla. No, pues la silla hasta el Ujú, final, ¿no? Pues que pase el adulto y el cuidador y la silla afuera, hay que me espere la silla. Entonces, sí, yo creo que fíjate que sería muy interesante el contar, si por ejemplo hablamos de estos espacios, pues sí, por supuesto, dirigidos hacia esas personas mayores, considerando, bueno, hay charlas, hay grandes arquitectos, gerontólogos, que pues, por supuesto se dedican a verificar esta parte de los espacios, de las barreras arquitectónicas. Me comentaba una persona de la parte de los diseños de los interiores, en donde cómo buscar los colores, cómo buscar ciertos ambientes que por supuesto favorezcan eh, un trato más familiar, que la persona mayor no se sienta desconectada o ajena de su entorno, como muchas veces ocurre en ciertos modelos que la persona los percibe totalmente ajenos o vacíos, ¿no? Entonces, pues sí, es esa parte que hay que tomar en cuenta. Y es sumamente importante porque en el momento en que la persona mayor tiene acceso a los espacios públicos, a los centros recreativos de formación, de trabajo, etcétera, sin que tenga estos impedimentos, y al llegar a estos espacios se encuentre con personas que los traten de forma digna, entonces vamos a tener adultos mayores que van a estar realmente integrados, pero a veces eso ni siquiera lo vemos como maltrato. El Sí, que los edificios gubernamentales no tengan rampas no lo vemos como una forma de violencia hacia, no nada más la claro, vejez, sino hacia cualquier clase de discapacidad. Y es importante claro. reconocerlo, ¿no? Claro, por supuesto, el no contar con los señalamientos apropiados. Obviamente, a lo mejor tú vas a ciertas instituciones, no sé, bancarias o a cualquier trámite que tú decidas hacer, pues a lo mejor el adulto mayor no ve, no escucha. Muchos, incluso a nosotros nos ha pasado que tú dices, a ver, el que está atrás de la ventanilla, repítame lo que me está diciendo porque no lo escucho. ¿Y qué pasa Ujú. muchas veces también con ese personal? Si ese personal, que fíjate que igual hace muchos años como SOMEGI, como ICAGER, también nos dedicábamos a sensibilizar a personas de otras instituciones, por ejemplo, gubernamentales, por ejemplo, del INE, de Secretaría de Aguas, o sea, otras instancias en donde le decíamos al personal, oye, el adulto mayor tiene problemas de hipoacusia, no le grites, ¿sí? ¿Cómo es que debes de dirigirte a él? ¿Cómo debes de aprovechar estos espacios o darle a lo mejor ciertas cartillas para que él pueda ver en grande los números, etc. O sea, muchas cosas o factores que por supuesto como personal también gubernamental, pues es importante que se sensibilicen en esta área, ¿sí? Porque por supuesto pueden favorecer el maltrato dentro de estos espacios. Y en esta área y en todas, porque incluso desde el momento en que vas al restaurante y entre las meseras dicen, ay, no atiéndelo tú porque son una mesa de viejitos y no me van a dejar propina, o que van al mismo trámite a pagar sus servicios o a pagar al banco y te dicen, es que no sé usar la máquina, pero la El gente se cajero, desespera al quererles enseñar. Sí, o sea, todo eso aleja a las personas mayores de la participación social y del disfrute por de los beneficios supuesto. sociales. Sí, Todo es mal, o sea, exactamente.
A ver, no quiero decir que todo es maltrato, porque por supuesto no todo es maltrato, pero me refiero a que todas esas son manifestaciones del maltrato desde instituciones, ¿sí? No es nada más que el hospital tenga fallas, no es nada más que la residencia tenga fallas, es que tenemos fallas a nivel sistémico, Claro, que hay ¿cierto? que corregir, que hay que trabajar. Mira, ahí tenemos al profesor Benjamín Ortiz, mira, arquitecto gerontólogo. Obviamente, por Saludos. supuesto, saludos. Pues con su contribución sería muy importante en este sentido. Yo creo que sí, como te comentaba, en todos los espacios puede haber factores que condicionen a que el maltrato se dé en el adulto. Realmente, sí, como bien dices, me ha tocado que, híjole, muchos adultos mayores en su momento te dicen, ay, señorita, por favor, ayúdeme en el cajero. Y tú la verdad dices, pues lo ayudas, ¿no? Porque entre que hay esa desconfianza también por la inseguridad, no, el adulto mayor dice, le tengo terror y miedo a utilizar los cajeros. Y van solos, o sea, sabemos que muchos van solos, que incluso es su primer acercamiento y por supuesto, pues yo creo que incluso podría decirse que el personal que está ahí dentro, vamos a decirlo así, del ejemplo de los bancos que estamos retomando, podría acercarse a los adultos mayores y decir, bueno, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Tiene algún problema? Que sí hay, ha habido gente que hasta a ti te dice, oye, no puedo usar el cajero. Pues no se preocupe, señorita, a ver, le ayudo. Ah, pues por supuesto. Entonces sí creo que todos somos promotores, todos debemos de participar para propiciar este trato digno, estas buenas prácticas hacia las personas mayores. Efectivamente. Nos está diciendo aquí Cayuya, fractura más instituciones. El caso de mi abuela y seguramente de muchos. A mi abuela le hicieron una operación, a mi abuela le hicieron una operación fuerte en un hospital privado y salió bien. Una semana después de darla de alta se cayó y fracturó la cadera. Como familia ya no teníamos dinero para que lo operaran en otro privado, así que tuvo que ser en el ISSSTE. Murió a los pocos días en la sección de terapia intensiva donde podíamos pasar con ella 20 minutos al día. Mi abuela murió sola y ese es un remordimiento enorme que me acompaña día con día. En esta experiencia he podido comparar el servicio de ambas instituciones. Qué tristeza que uno tenga que gastar grandes ahorros o incluso tener que vender cosas para que se le dé una atención digna a quien lo necesita. En este caso, al adulto mayor, yo tengo ahí conflictos. Muchas gracias, Cuida, por compartir esta experiencia. Yo tengo ahí conflictos porque, como tú dices, en instituciones públicas, la misma institución que muchas veces supuestamente está orientada al modelo centrado en la persona, en realidad está tratando de cumplir con metas administrativas, está tratando de cumplir con números que son en gran medida incompatibles con brindar una atención cálida. Pero cuando vas con una institución privada, pues prácticamente tú estás pagando toda la hora. Estás pagando para que se te atienda y se te escuche bien. Tendríamos que resignarnos a que la atención institucional y gubernamental va a ser necesariamente inferior a la privada. No debería, yo creo que sí es bien necesario estandarizar o tener en cuenta los mínimos y máximos requerimientos que debe de contar tu institución para proveer ese servicio o esa atención a la persona mayor. No quiere decir que porque yo me voy a tratar en un medio, a lo mejor volviendo al ámbito hospitalario gubernamental, pues tuviera tener o tuviera que negárseme o en este caso privarse de ciertas cuestiones o características que por supuesto muchas veces sí las instituciones, y no me dejarás mentir ahorita ante la pandemia, están viviendo una carencia y una falta de recursos importantísima, ¿sí? Obviamente esto es un factor importante que repercute en cubrir esas necesidades de la persona mayor, pero yo creo que sí tenemos que trabajar con ciertos estándares en donde todas las instituciones cumplan con cierto rubro. O sea, tenemos que partir de un cierto porcentaje de atención a un cierto porcentaje de esos indicadores. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, finalmente, pues también es cierto que es una forma de, yo como no tengo dinero, pues entonces nunca voy a acceder a una atención de calidad o de excelencia, ¿no? Yo creo que todas las instituciones tienen que tener estos niveles o estos indicadores de excelencia
en el momento de ofertar productos o servicios hacia las personas mayores. Pero creo que tenemos que sumar esfuerzos. Lamentablemente yo siento que sí hay una desvinculación entre las instituciones y yo creo que es momento, como también lo veíamos en la plática de lunes, de unir a las instituciones gubernamentales, unir a las instituciones privadas o de la sociedad civil o de la Junta de Asistencia Privada, pues para conocernos entre todos, para saber hacia qué tipo de modelo va dirigido lo que ofertan, en que trabajemos con estos modelos. Algo muy importante que te comentábamos también de la parte de la acreditación de las instituciones. O sea, a ver, vamos a hacer una lista de verificación y vamos a ver cuáles son las condiciones que cuenta esta institución, vamos a ver si llegas a un cierto distintivo, que te de que cumpliste o estás teniendo las características o las normativas para dar una atención adecuada, digna y de calidad a esa persona mayor, ¿no? Una cosa que luego se hace viral en redes es videos de personas acercándose a las instituciones ya muy enojadas porque recibieron probablemente un maltrato que no fue registrado en video previamente, así que no se tiene un contexto, y pues quejándose, pobres, les toca a las trabajadoras sociales, que son las que están ahí como primer contacto, y que las insultan y por mi tragas y no sé qué. Sí. Así que, ¿tú crees? O sea, hay de todo, y a lo que yo voy con esto es, a veces nos resignamos cuando tenemos que recurrir a un servicio gubernamental, sobre todo de salud. Nos resignamos a la idea de que me tienen que me van a tratar mal o que no me van a dar una atención tan personalizada. Tú estás diciendo, no es necesariamente cierto o no tendría por qué ser necesariamente cierto. Pero por otro lado, muchas veces pudiera ser que los mismos pacientes fomenten una mala relación con el personal de salud. Y no estoy diciendo que eso justifique el maltrato, solamente estoy diciendo que pueden haber personas, pueden haber pacientes que sean difíciles de atender. Sí, o sea, tampoco vamos a poner todo en el plano ilusorio, rosa, pastel y decir, bueno, o sea, por supuesto, en la práctica, como te comentaba, de atención dentro de los centros de salud, hubo experiencias en donde yo decía, ay, por Dios, espérenme tantito. Tenía no necesariamente un adulto mayor en el consultorio, sino a otra persona. Y de repente la puerta, ta, 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 ta. Y yo, pues, ¿qué pasa, no? Oiga, doctora, pues apúrese. Y tú así de, pero, pues, ¿por qué, no? O sea, todavía estoy en tiempo, estoy atendiendo a mi paciente, no lo he revisado. ¿Cuál es el estrés o no? ¿Cuál es la preocupación? Bueno, pues a lo mejor dices, sí es cierto, a lo mejor pues esa persona requiere la atención. Bueno, ya sales y de repente, a ver, oiga, doctora, ¿le falta mucho? Como que ya no, ya se tardó, ya me toca a mí, ¿no? Ya yo Estoy quiero aquí desde pasar, las como que 7, ¿no? estoy aquí de las de 7, saque a su paciente, literal, ¿eh? Así fue de, pues ya Uh-huh. saque a su paciente y me toca a mí, ¿no? Por supuesto, o sea, hay personas que pues tampoco se prestan mucho, pero yo creo que pues ya platicando con esta persona, posteriormente te das cuenta que pues tenía algunas situaciones psicoafectivas importantes y que pues de alguna manera también le hacían incidir que tenía que regresar temprano a su casa. ¿Por qué? Porque tenía a sus hijos solos. Uh-huh. Entonces, pues así como que pues, con el estrés de que tener que haber pasado por todo ese tiempo tan prolongado para recibir la asistencia o la atención médica, y pues tenía que regresarse a su casa porque estaban sus niños solos. Entonces, pues hay diferentes matices, hay diferentes contrastes. Entonces, bueno, pues a lo mejor tú haces como ese asesor en el ámbito psicológico y dices, bueno, pues, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? ¿No? ¿Qué es lo que le pueda llegar a hacer sentir mejor? Y te das cuenta que pues esa era
la experiencia de vida o la historia de vida que en ese momento estaba teniendo ese paciente, y después te lo dice, oiga, pues discúlpeme, ¿no? Discúlpeme por haberle golpeado la puerta, ¿no? Y sacado a su paciente. Bueno, pues, sí, entonces, pues son diferentes experiencias, historias de vida que ocurren mucho dentro de nuestro quehacer como Claro. profesionistas, ¿no? Mira este paradigma tan interesante y tan correcto, a mi parecer, que manejas, ¿no? El hecho de decir, ok, sí, viene el paciente y me tamborea la puerta y sí me puedo desesperar, por supuesto, Sí, pero te estás tomando un momento para entender las necesidades integrales de la persona con la que estás tratando, porque muchas veces algún profesionista podrá decir, no, pues te sientas y ahí te esperas. Y si te sigues portando así, te dejo hasta el final y no me importa porque aquí el de la autoridad soy yo, porque soy el médico, porque soy la médica. Y tú estás diciendo, a ver, deme mi tiempo, pero al mismo tiempo sí te voy a escuchar y sí voy a entenderte, sí voy a preocuparme por entenderte como paciente. Así que muchas felicidades, Carla, muchas gracias. por esa actitud. Tenemos muchísimos comentarios y muchísimas cosas, pero antes de irme a los comentarios, quiero recapitular contigo es una parte que me parece muy importante ya como cierre. Cuando hablamos de maltrato dentro de las instituciones, estamos encontrando que en la mayoría de los casos no es que tengamos a profesionistas que sean acá ñaca, ñaca, malvados, que le quieran hacer daño a los adultos mayores. Tenemos No, falta de personal, tenemos falta de recursos y tenemos falta de capacitación. Y todo esto puede provocar maltrato. Esto no lo digo para justificar el maltrato en sí, sino para entender que estas son las áreas de oportunidad que tenemos que cubrir mejorar. al momento de la intervención. Son las áreas de Exacto, oportunidad más importantes. exacto. Aquí Ale, Ujú. justamente Ale está diciendo, porque preguntaron, ¿cuántos cuidadores se requieren para cuidar a cierta cantidad de adultos mayores y evitar sobrecarga o maltrato? Y él responde, un cuidador por cada 4 mayores dependientes y uno por cada 7 mayores independientes, que estamos lejos de llegar a Sí, esas por supuesto que cifras, no, no. pero pues ahí vamos en el camino, ¿no? Y pues quiero nada más compartir algunos otros comentarios. Alejandro Matar dice, como profesionales del envejecimiento, debemos aceptar que no todas las personas desean trabajar con adultos mayores, pero a su vez reprobar y actuar ante conductas que pongan en riesgo la integridad de cada uno de ellos. Un reconocimiento a la doctora Carla desde Mérida y por supuesto Arturo, gracias por esta vocación que ambos tienen por la gerontología. Mm, Wendy, Liliana, Benjamín, Nadia, Liliana otra vez, José, gracias a todas las personas que nos están escribiendo, Naria, Yequita, Manuel, Esther, Wendy, Erika, Trujeque, Gina, mm. Bardelli, gracias a todas las personas que están haciendo comentarios, que forman parte de esta discusión y que nos acompañaron durante la noche del día de hoy. Carlita, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos un poco de tus enormes e infinitos conocimientos. Ay, muchas gracias, amigo. Y nada más, por último, quiero hacerles una invitación. En la página de la sociedad EICAGER estaremos posteando un videíto que se llama Doña Beatriz no entiende nada. Esto relacionado con la parte que tiene que ver con las residencias o las instituciones, el contexto que está viviendo el caso de un paciente, una persona mayor o un usuario en específico en el marco de la pandemia que estamos viviendo, para que lo vean, compártanlo, está muy bello, es por parte del el profesor, el maestro Joseph de Martí de Inforesidencias. Entonces, incluso te lo estaremos también compartiendo a ti, amigo, para que pues también nos sensibilicemos ahorita en el marco que estamos viviendo muchos, muchas, y que pues por supuesto también puede afectar nuestra calidad de vida en muchos de los sentidos. Entonces te agradezco la invitación, gracias a mis colegas, gracias que estuvieron al pendiente de este evento, estoy muy contenta, muchos estudiantes de los cursos, mucha gente interesada, muchos profesionistas que ya se dedican al adulto mayor, mis respetos, ¿sí? Mi reconocimiento para todos ustedes. Y gracias, gracias a ti, gracias por hacer este esfuerzo de sumar a guerreros, sumarnos dentro de estas batallas de vida en el ámbito de la geriatría, de la gerontología, del envejecimiento y la vejez. Gracias, amigo, te admiro, ¿sí? Y pues nos estamos
viendo próximamente. Gracias a todos, cuídense mucho y sigan a favor del envejecimiento y la vejez. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlita, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros esta noche. Les recuerdo que para formar parte de la discusión, sigan a Bienvejecer en sus redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Suscríbanse, comenten, compartan, sigan, denle like, etiqueten a la persona en que más confianza tengan. Todo eso para que esta información llegue más lejos y podamos cumplir nuestra meta, que es hacer del mundo un mejor lugar para envejecer. Solamente lo podemos lograr con tu ayuda. Así que forma parte de Bienvejecer y envejezcamos mejor juntos y en comunidad. Gracias, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a tener el último tema relacionado al maltrato y esto es con la gerontóloga Yasmín Camacho. Ella es presidente de Gerontólogos en Acción. Vamos a hablar sobre la exclusión de adultos mayores en espacios virtuales. No se lo pierdan. Va a estar increíble. Vamos a hablar de muchos temas actuales referentes a la gerontología y sobre todo a las personas mayores y su acceso a redes virtuales. No se lo pierdan. Nos vemos mañana con más información sobre gerontogeriatría. Mi nombre es Arturo Arcos. Estamos en Bienvejecer en Cuarentena y hasta la próxima.